Continuamos aquí con Jim Shedd, que llegó anoche al programa, luego de las revelaciones, algunas de ellas se sabían, pero no dichas por el protagonista de la historia, que es Carlos Leder. Carlos Leder, que se encuentra en Alemania, luego de cumplir más de 20 años en la prisión federal aquí, en Marion, Illinois principalmente, y haber escenificado uno de los juicios más sonados en la historia del narcotráfico. Jim, muy agradecido de que estés aquí esta noche. Gracias por invitarme. Dice en su libro, Carlos Leder, que él negoció directamente, recibió la autorización de la dictadura cubana para operar una ruta de la droga en la década de los 80 y que se reunió con Raúl Castro. ¿Ustedes sabían eso en la DEA? Sí, mira, precisamente esta tarde llamé y hablé con el agente especial de la DEA, que era uno de sus controladores, que todavía siguen en contacto. En todo el tiempo, mientras él estaba en la cárcel y está libre, habla con él. Y él me contó que sí, cuando él decidió cooperar, él contó toda esa historia de su cooperación con las altas jerarquías del gobierno de Fidel Castro, que en algunas reuniones ocurrían en lo que ellos llamaban la Casa Dupont. Me imagino que era de la... En Varadero, la sí. Casa Dupont, que ahora creo que es un restaurante. Y ahí se reunían y que al final de la reunión me dijo este agente, amigo mío, agente especial de la DEA retirado, que Carlos le había dicho que no solamente era Raúl, que Fidel también llegaba. Que Fidel llegaban, hablaban de lo lindo que era Cuba y welcome to Cuba type thing, pero no hablaban ellos específicamente de la razón. Pero claro, al presentarse Fidel o Raúl, era dando el visto bueno a lo que estaba pasando. Carlos Leder dice que fue enviado por Pablo Escobar y estaba también Gustavo Gaviria, el primo de Pablo Escobar, sí, que fueron los que se encargaron, lo encargaron a él de hacer el paso por Cuba como sí, vía de llegar a las Bahamas, aquí Norman, y de ahí mandarlo con lanchas rápidas para acá. Ahora, el caso de Ochoa y el caso de los de la Guardia, ¿por qué Fidel Castro lo hace? ¿Para no quemarse ellos y para entregarlo? Es tanta la evidencia que existía contra Fidel y Raúl y Barbarroja. No me acuerdo el nombre de Barbarroja. Manuel Piñeiro. Okay. Que ellos eran la alta jerarquía, los demás Raúl, ¿cómo se llama? Antonio de la Guardia. Antonio de la Guardia y su hermano, que eran mellizos. Patricio. Eran los que hacían el operativo. Pero ese contacto de Carlos Leder se hizo con una esposa que él tenía en esa época, una cubana americana, que tenía familia con altos miembros del gobierno cubano, y ella es la que le abre la puerta. Me dijo la gente hoy, con quien hablé hoy, el muchacho retirado, que esa mujer está aquí en los Estados Unidos, que ella vive aquí. O sea que todo eso ha sido comprobado. Y que ella fue la que abrió la puerta y eso inició las reuniones con la alta jerarquía del gobierno cubano y le entregaron millones de dólares, no solamente la primera vez, sino todas las veces que ellos se reunían. Pero acuérdate, había muchos videos de la aduana, de aviones que salían de Colombia cargados de cocaína, aterrizaban en bases militares cubanas, entraban en territorio cubano, ahí le sacaban la droga, el avión regresaba a Colombia vacío y el gobierno cubano se encargaba de guardar esa droga y repartirla esa droga. Acuérdate, en el año 82 la DEA hace un encauzamiento en contra el almirante Santa María y contra el embajador Ramilo. El embajador Ramilo en La Habana, porque estaban ya en movimiento en el año 82, ese encauzamiento fue. O sea, y la ironía de todo es que cuando el juicio en contra del general Ochoa, uno de los que está sentado atrás del general Ochoa, vestido de militar, es el almirante. Si te acuerdas del video. La hipocresía es increíble. Trajiste una foto, sí, donde la dictadura cubana les entregó a la DEA a 2 acusados de narcotráfico. ¿Qué pasó ahí? Sí, estas son las fotos. Yo creo que ellos la van a poner, pero de todas maneras yo la tengo aquí. Estos individuos, fue un caso muy interesante porque en esos tiempos teníamos un operativo, la DEA tenía un operativo que funcionaba de las bases
en las Bahamas y eran helicópteros del ejército de los Estados Unidos ocupados por militares de los Estados Unidos, pero con agentes de la DEA. Y era patrullar el área de fuera del territorio cubano, las Bahamas y Turks and Caicos. Y en uno de esos patrullajes encuentran una lancha que acaba de salir de Cuba y el helicóptero se le va acercando y está cerca, pero está como a 10, 15 pies encima del bote y se ve a este tipo, a este señor manejando el bote, la lancha, y el otro mirando hacia el helicóptero y empezaron a descargar la cocaína, pero tirarla al mar. Pero no la tiraron toda, se devuelven y entran en territorio cubano. Entonces, cuando a mí me entregan la cinta de lo que había pasado, yo la difundiste. La difundí, dije, no, vamos a explotar esto antes de que Washington se entere, porque hay una sensitividad sobre Cuba, y lo digo sarcásticamente, y entonces tiramos eso, yo lo tiré, y CNN, todo el mundo salió, y eso explotó en las noticias, y ellos, el gobierno cubano, a través del representante de la Guardia Costera de los Estados Unidos en La Habana, hicieron contacto con nosotros y estaban dispuestos a que nosotros la DEA pudiera ir a La Habana. Estamos hablando a recoger a estos dos tipos. De los años 80. No, esto fue, yo diré el 93, 94. No me digas. Sí. O sea que después del juicio de Ochoa ellos siguieron en el negocio. Sí, claro, ellos siguieron. Ellos disminuyeron, ellos disminuyeron bastante después del 21 de diciembre de 1989. Y eso fue cuando los Estados Unidos invadió a Panamá, ¿no? Y te voy a decir una cosa que sucedió con Noriega. Un amigo mío estaba en el avión que trajo a Noriega y habló con Noriega. Y él le dijo que los cubanos en la base en Colón, que los cubanos tienen una base de inteligencia y usan la base de Colón también para romper el embargo, lo que ellos llaman el embargo, le habían dicho a él 2 o 3 días antes de la invasión que lo iban a invadir y Noriega no lo creyó. Él pensó que Bush no iba a hacer nada. O sea, ellos no voy a decir tuvieron miedo, pero yo le dio duro la invasión de Panamá. ¿Por qué Carlos Leder decidió denunciar a Noriega? Porque bajo la regla 35 se podía reducir su sentencia. Además, él estaba en Marion, está correcto, que en esa época era la prisión máxima federal. Y eso es horrible. Eso estás ahí 23 horas al día, te sacan un ratico, cada 2 o 3 días es que baño. Entonces, parte del arreglo con él fue sacarlo de ahí y ponerlo en una prisión menos hostil, con más libertad, y ponerlo bajo un nombre falso. Entonces, él terminó su sentencia no en Marion, en otra prisión. ¿Pablo Escobar entregó a Carlos Leder? Sí, eso sí, porque ya Carlos Leder, acuérdate, él había iniciado un partido político, él había dado una entrevista, Carlos Leder dio la entrevista donde dice que él iba a tirar una bomba atómica. Que la cocaína era la bomba atómica contra Estados Unidos. O sea, él también empezó con su ideología nazi, política, comunista, un arroz con mango, como dicen. Y él se convirtió en un peligro para Pablo, ¿no? Ahora ha publicado un libro, ¿le puede costar la vida o ya ha pasado mucho tiempo? No, ya ha pasado mucho tiempo, pero bueno. Ahí está la madrina después de 8 años en Medellín y la bajaron. Griselda. A Griselda. Entró a una carnicería en Medellín después de 8 años viviendo en Medellín. Y hoy bajaron al fiscal en Ecuador. Hoy bajaron al fiscal. Y acuérdate, él testificó aquí contra Noriega de que cuando la DEA descubre el laboratorio del cartel de Medellín en Darién, Noriega se vio forzado a entrar y destruir ese laboratorio. Entonces el cartel de Medellín lo amenaza a Noriega y el que sirve de mediador es Fidel Castro. Ellos se reúnen en La Habana. Era el gran padrino. El padrino de todo esto. Noriega tuvo que devolverle al cartel de Medellín $4 millones. Tenemos que seguir hablando, te vamos a llamar para la radio también. Esto tiene una cola muy larga continúa hasta hoy en día. Y contamos contigo. Gracias, Jim Shedd. Al volver, Donald Trump protagonizó una polémica sesión judicial en el caso por difamación en su contra. Pero primero, el gobierno estadounidense vuelve a designar a los combatientes hutíes de Yemen como grupo terrorista. Recordemos que los hutíes habían estado
como designados como organización terrorista por parte de Estados Unidos, pero en el 2021 Joe Biden, para evitar los efectos que esto tenía en cuanto a la ayuda humanitaria y los alimentos que recibía la población en Yemen, lo sacó de la lista. Hay que mencionar también que Yemen pues es un país que ha estado en guerra civil en los últimos años. El 90% de los alimentos que entran a Yemen son alimentos importados. Es el país más pobre del mundo árabe y 2/3 de su población están en territorios controlados por los hutíes. De ahí entonces que organizaciones sin ánimo de lucro y activistas en Washington pues estén argumentando que es bastante nocivo para la población civil que esta designación del grupo terrorista entre en vigor, porque a partir de entonces varios flujos y varias cadenas de suministro de alimentos, de medicamentos y ayuda necesaria para la población civil se van a ver limitados, y pues esto va a generar aún más problemas sociales en el país. Lo que analistas están diciendo también en Washington es hasta qué punto estas sanciones van a tener el efecto que quieren tener, que es reducir los ataques de los hutíes en el Mar Rojo. Lo que algunos dicen es que simplemente le da legitimidad y validan estos ataques y le dan aire y le dan más fuerza al grupo para seguir con estos ataques a los navíos y a los barcos en